¿Sos un fanático de la época navideña? Es ciertamente un momento único del año, donde adornamos todo con los colores icónicos de la fiesta, nos rodeamos de símbolos de felicidad y calidez, compartimos con los nuestros y esperamos la llegada del viejo y confiable San Nicolás. Pero, ¿qué me dirías si te contara que Papá Noel podría estar acompañado de un ser diabólico, que se encarga de aquellos que no entraron en la lista de los buenos? Les presento a Krampus. Según la mitología de los países alpinos, este monstruo aparece la noche del 5 de diciembre, la cual es denominada Krampusnacht, que quiere decir la noche de Krampus en alemán. Su tarea en dicha fecha es muy sencilla, y deja a más de uno esperando con temor. Castigar a los niños que se portaron mal y/o a los que carecen de espíritu navideño. Dicen que en Krampusnacht, cargando su látigo como arma principal, la criatura hace sonar cencerros y cadenas oxidadas para jugar con el miedo de quienes se saben malhechores o descreyentes de la magia navideña. Son estos los mismos que, de ser atrapados, Krampus mete en su saco para transportarlos a un lugar donde recibirán un castigo acorde a las maldades que hayan cometido a lo largo del año. En cuanto a su apariencia, se dice que este ser mitológico porta una cara diabólica de la que asoma una lengua larga y roja. Posee dos cuernos prominentes en la parte superior de su cabeza, justo donde comienza el nacimiento de su larga y oscura cabellera, que acaba mezclándose con el resto del pelaje característico de su escalofriante cuerpo. Sus brazos y torso podrían tener una apariencia similar a la humana, pero de la cintura para abajo, dos patas de cabra le permiten correr detrás de sus víctimas. Se dice que, en su espalda, suele cargar un icónico saco o una canasta, que utiliza para transportar a los niños al destino correspondiente. Para saber de dónde proviene Krampus, hay que ubicarnos en tiempos muy anteriores a la existencia de la Navidad. Su origen no se da en el infierno cristiano, sino en las heladas montañas de los Alpes. Originalmente, Krampus no era conocido como un demonio, sino como un vestigio de los rituales paganos y del miedo ancestral al solsticio de invierno. Las noches heladas de esta temporada del año representaban un verdadero peligro, por lo que debieron darle un rostro que intimidara aún más a los pequeños que buscaran desobedecer a sus mayores para dar un paseo en esa oscuridad. Construyeron a la bestia basándose en elementos de los espíritus de la naturaleza o deidades salvajes de la cultura griega y romana. El castigo proviene de una costumbre que se le atribuía a las figuras paganas. Las mismas no solo eran vistas como seres que se encargaban de cobrar las malas acciones, sino que formaban parte de rituales que consistían en alejar la mala suerte durante el invierno y asegurar la fertilidad para la siguiente primavera. Los látigos y las campanadas estruendosas se utilizaban para ahuyentar a los espíritus malos. Una vez que llegó el cristianismo, la Iglesia encontró la complicación de erradicar las tradiciones ancestrales que iban en un sentido opuesto o desviado de su fe. Como la costumbre y la historia ya estaban muy arraigadas en aquellos pueblos, la solución para esta religión emergente fue atribuir un carácter demoníaco al ser mitológico. Así, Krampus dejó de ser visto como un espíritu de la montaña y pasó a ser un simple secuaz de las fiestas, que se encarga de limpiar el mal del mundo. Papá Noel ya está cerca, lo cual es una noticia que genera alegría en el mundo. Pero no olviden que Krampus podría acompañarlo. Venimos de años de escuchar que lo peor que podría pasar en estas épocas es recibir carbón. Vemos a niños llorando si reciben un regalo más sencillo que el esperado, y a adultos demasiado ocupados con los preparativos para el fin de año. Pero ignoran que podría haber algo peor llegando a sus hogares. Acercándonos al límite de una nueva vuelta al sol, muchos suelen reflexionar sobre lo que hicieron a lo largo del último ciclo. ¿Qué quieren cambiar en el siguiente? ¿Qué metas los esperan del otro lado? Algunos otros paran para reflexionar qué podrían haber hecho mejor, y tal vez su motivación para hacerlo es el temor a recibir una visita del Krampus. Tranquilo,
hemos visto que Krampus es solo un mito. No hay registro de alguien que lo haya visto, ni largas historias que confirmen sus ataques, o personas traumadas por no poder contar lo que les hizo esa bestia. Es todo un cuento, ¿no? Bueno, tomen asiento, busquen su taza de chocolate caliente, enciendan el fuego y apaguen las luces, porque acá les voy a contar sobre dos sobrevivientes. En 1946, donde ya estaba mucho más que asentado el mito de Krampus y las costumbres cristianas ya habían acomodado a Occidente a la Navidad, era común que los niños en la zona de los Alpes desaparecieran en busca de comida o leña. El territorio era altamente peligroso, no solo por la oscuridad y el frío, sino por los desastres que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Si bien esta era una realidad muy cruda, los adultos que debían cuidar de su familia disfrazaban de forma un poco más amistosa la atrocidad, mencionando que era nada más ni nada menos que el mismísimo demonio navideño el que se encargaba de desaparecer a los infantes. Dos hermanos, Jacob y Anna, que ya no eran tan niños, contando el muchacho con 9 años y su hermana con 8, daban por sabido que los rumores del Krampus no eran más que habladurías, y presumían de ese conocimiento, comentando a sus pares y otros adultos cómo daban paseos por el bosque en el momento cúlmine de la tarde, cuando el sol desaparece y el frío llega con más fuerza. Los niños de la escuela, algunos temerosos por la mitología y otros por el simple sentido común, advertían a los hermanos que dejaran esas prácticas, ya que no eran recomendables. Jacob y Anna reían y descreían ante los comentarios de sus compañeros, y por lo tanto fue solo uno de ellos, un niño de una familia pobre, que vivía en medio del bosque, en una zona inhóspita y alejada del resto de la civilización, el que les dijo: ¿así que no creen en el Krampus? Jacob se miró con su hermana, ambos contuvieron las risas. El niño se inmutó. Continuó dirigiéndose a ellos. Yo lo he visto. Hace un año se llevó a mi hermano. Todos los niños quedaron helados, pero Anna le respondió: tu hermano era Franz Gruber, ¿no? El niño contestó que sí. Anna se excusó. Él cayó en una mina abandonada. El cuerpo estaba al día del entierro. El niño la corrigió. No. Hubo un cajón que mi familia pudo conseguir con mucho esfuerzo, pero nunca encontramos su cuerpo. Es porque se lo llevó el Krampus. Jacob veía la tensión creciente en el patio del colegio y decidió cerrar el asunto. El jueves próximo es 5 de diciembre. Todos pararon las orejas con más atención. Mi hermana y yo pasearemos por el bosque que rodea tu casa, a altas horas de la madrugada. El niño miraba atento a Jacob. Todos los demás niños susurraban sorprendidos. Anna miró asustada a su hermano, pero aceptó el desafío, tratando de no hacer evidente su miedo. A los pocos días llegó la noche pactada. El hermano de Franz Gruber vio llegar a la pareja de hermanos a las cercanías de su casa. Él se fue a dormir temprano, dado que estaba convencido de que el Krampus estaría cerca. Rezó por las almas de sus compañeros y se cubrió hasta la cabeza. A pesar del terror y la ansiedad, pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el muchachito saltó sobre su cama para acercarse a una ventana, la misma por la que los había visto horas atrás. El gorro de piel de Jacob se veía moverse desde el otro lado de una pequeña montaña de nieve. Esto le dio ilusión al pequeño, por lo que, con el pijama puesto, fue a buscar sus abrigos y corrió a abrir la puerta de su humilde casa. Se acercó lo más rápido que pudo a donde creía que vería a su compañero, pero empezó a disminuir la velocidad a medida que la imagen se descubría. El gorro no se movía porque tuviera una cabeza debajo, sino porque colgaba de una rama clavada en el piso. El niño se detuvo, pero tuvo que seguir viendo.
se asomó por encima de la nieve y poco a poco se dejaron ver los abrigos de Jacob y Anna, abandonados sobre el hielo triturado. El lunes siguiente, los hermanos reaparecieron en el colegio. El niño, junto con todos los demás alumnos, quedaron sorprendidos. Ambos excursionistas portaban una cara de terror nunca antes vista, y su mirada estaba perdida, como rememorando el verdadero pánico. Cuando todos tomaron asiento, el profesor entró en el aula. El niño Gruber se dirigió al fondo, donde estaba el tacho de basura, para sacar punta a su lápiz. Pero algo lo detuvo. Jacob lo agarró del brazo. Él y su hermana miraban directo al creyente. Tenías razón. Krampus es real, le dijo el muchacho, quien junto con su hermana dejaron de dar vueltas a altas horas de la noche y optaron por una actitud más humilde. En cuanto a su experiencia, nunca quisieron ponerla en palabras, por lo que no sabemos si lo que dicen es cierto, o qué fue lo que vivieron realmente. El Krampus podría ser solo la creación popular que se dice. O tal vez, en efecto, es una entidad malvada que se encarga de traer el equilibrio moral en épocas navideñas. ¿Vos qué crees?